Hola, vamos a empezar con el armado de un CNC. Ahí tenemos la pieza Z del CNC, es una pieza central, quizás la más importante del equipo. Y ahí vemos que se le están colocando los rulemanes. Cuando colocan los rulemanes, los tornillos entran justo no entran pasante en la pieza, sino que hay que ir enroscándolos. Entonces el uso de un atornillador va a ser bastante útil para este caso. En caso de no tenerlo, van a necesitar una llave crique y ir haciéndolo con paciencia. Una vez que atornillaron el rulemán, ya como que queda ajustado del otro lado, pero con el atornillador no vuelven a girar el tornillo, sino ya directamente de la parte de la tuerca, para no agrandar la pieza plástica, evitar de que se siga agrandando la pieza plástica. Entonces siempre utilicen torque, porque si bien la pieza es fuerte, no deja de ser plástica. Entonces utilicen el torque de la atornilladora para que no se raje la pieza. De todas formas, recomiendo no apretar al máximo, sino de arrimarlo con la atornilladora. Después, colocado, hacemos el ajuste final a mano. Bueno, ahí esos golpes que le estuve dando es porque el tornillo quizás no llegó a fondo, y como que uno con unos golpecitos lo hace llegar más y después te gira media vueltita más la tuerca. Siempre con el torque, no está apretada al máximo. Después lo vamos a apretar cuando esté todo armado. Bueno, voy a estar subiendo la segunda parte. Quiero hacer uno de ES Telecam y ASPI, así que te invito a suscribirte y a activar la campanita. Bueno, esas son tres piezas iguales y una que es distinta. Después vamos a ver bien dónde va la distinta, porque lo que tiene es una caladura donde cuando choca con un extremo del CNC que hay un tornillo, el tornillo se mete en la caladura y no lastima la pieza. Esa es la única, el motivo de por qué esa pieza es distinta a las demás, nada más. Bueno, ahí colocamos los rulemanes. No podemos meter el tornillo y después la pieza, sino porque no entra. Entonces lo que hacemos es poner un poquito un tornillo, no entran tampoco los dos. Eso hay que hacerlo con paciencia, porque van cruzados, se chocan entre sí. Entonces ahí arrimamos, dejamos salir un poquito para que calce el rulemán. Colocamos el rulemán, la pieza la arrimamos y seguimos enroscando. Bueno, ahí del otro lado ya nos va a quedar el huequito para calzar el rulemán, y de ese lado ya es más fácil. Ahí calzó el rulemán y ahora sí, metemos el tornillo directamente a fondo. Ahí va el rulemán y ahí verifiquemos. Ahí está, la tuerca del eje Z
donde tiene para colocar la tuerca, esa es la parte de arriba. Entonces el tornillo en esas piezas va de arriba hacia abajo. Ese tornillo va arrimado, no va ajustado. Después sirve de ajuste cuando lo armamos. Si lo apretamos al máximo, la pieza se cierra, después el caño entra muy duro y podemos tener problemas de deslizamiento. Entonces lo arrimamos nada más y después, cuando tenemos escuadrada la máquina, empezamos a sacarle el juego apretando las piezas. Y también apretamos hasta que se queda sin juego. Después volveremos a apretar más adelante. Bueno, ahí estoy colocando la pieza que hablábamos que era distinta. La caladura va hacia abajo, fíjense que donde va la tuerca del eje Z está del otro lado. Y esa es la posición donde tiene que ir la pieza distinta. Bueno, ahora sí, ya están colocadas las cuatro y ya se puede probar el eje Z. Ahí hubo un error y me estoy dando cuenta de que no había colocado los rulemanes en las esquinas, entonces lo voy a sacar y lo voy a colocar. Te recuerdo de vuelta, no te olvides de suscribir si te interesa y activar la campanita para los próximos videos. Todo referido a CNC e impresión 3D. En esas piecitas plásticas hay que tener en cuenta que son muy parecidas, pero hay izquierda y hay derecha. Son dos izquierdas y dos derechas. Si tratamos de meterla la equivocada, hasta podemos romperla. Así que hay que apoyarla y tiene que coincidir el agujero para poder poner el tornillo. Y después vemos que como que encaja una pieza dentro de la otra. Y se queda con solo apretarla un poquito ya se queda sin movimiento. Si vemos que queda montada o cruzada es porque algo mal, o tiene alguna rebarbita o es la del otro lado. Una vez que colocamos esas piezas y tenemos todos los rulemanes, el caño no entra. Hay que hacerle un poquito de fuerza y vemos que hasta que el plástico cede un poquito, entonces realmente queda con cero juego, un poquito durito, pero desliza perfecto. Para todas las piezas no necesitan usar ningún taladro ni agujereadora, todo calza perfecto. Realmente tiene una ingeniería
bárbara las piezas. Lo único que se van a usar agujereadora es para las dos barras, los dos caños del eje Z, que hay que perforarlos. Pruebo el caño y no entra, le tengo que pegar dos golpecitos y ahí ya funciona perfecto. Lo mismo en los laterales. Tengo que ajustarlos hasta que no se muevan con la mano, o sea, queden bien calzaditos, pero no apretarlos al máximo. Y estos son los carros, ¿sí? Los carros también llevan rulemanes y aparte llevan dos poleas que también entran justito con unos tornillos de 5 milímetros. Ahí están las dos poleitas, esas hay que apretarlas muy poquito. Todos los tornillos que se utilizan tienen autofrenante, así que con que eso vaya arrimado es suficiente. Si la apretamos mucho vamos a cerrar el plástico y la polea se va a poner dura. Ahí las tuerquitas esas, las piezas ya tienen la caladura hexagonal, entonces no hace falta tenerla del otro lado ni nada por el estilo. Con solo apretar la pieza la tuerca ya se sostiene sola. Hay que quizás empujarla un poquitito así con el martillo, porque como es autofrenante y es media dura, si no entró bien en la caladura, por ahí barre la caladura y después se nos complica un poco todo. La tenemos que trabar, se complica un poco. Entonces, mejor meter un poquitito la tuerca y una vez que está adentro, ya podemos apretar tranquilamente. Bueno, carros también hay derechos e izquierdos. Si van a colocar los end stop, o sea, los switch de final de carrera, recomiendo colocarlos antes del armado, porque van colocados en una posición que justamente ahí donde está señalando, que una vez armado queda bastante incómodo colocarlos. No llevan tuerca, directamente el tornillo de 3 milímetros. A los switch, al menos a los que venden acá en Argentina, hay que pasarle una mechita de 3,5, 4 al switch para que el tornillo pueda pasar directamente y enroscar en la pieza plástica.
Esas son las esquinas. Ahí estoy mostrando que si uno presiona esa pieza tiene como un encastre con la otra. Y después no me permite meter esa pieza. Como que una vez que se encastró y lo apreté, no abre. Entonces la tengo que aflojar. Eso se abre un poquitito y ahora sí permite de que el caño ingrese. Una vez que tengo el caño adentro puedo ajustar tranquilamente. Eso sí, apretenla bien esa siempre con la mano, porque si no se puede romper la pieza. Esa también de un lado se sostiene porque la tuerca ya ingresa a una caladura. Ahí verifico de que las 4 patas, yo corto bien los caños a los 4 a la misma medida, entonces con que toquen fondo todos me van a quedar todos iguales. No recomiendo usar la regulación que tiene porque eso después puede ceder y moverse y va a quedar desregulado. Ahí ya lo comparo con el otro, veo que está bien y ya lo puedo presionar. Eso que quede bien ajustado les decía, porque si después una vez que están armando se les mueve, tienen que desarmar todos los caños que van arriba de eso para poder llegar a ese tornillo de ajuste. Ese es el eje Z, ahí ya tenemos los carros y las 4 esquinas. Acá en esta pieza es importante meter primero los 4 rulemanes que tienen la curvatura donde ingresa el caño. Están medios escondidos, esos 4 primero, después el resto, si no van a tener que desarmar todo. Estos son los carros. También primero ponen los tornillos antes de colocar el motor, ponen todos los rulemanes, al último ponen el motor. Ahí están las poleas, tienen que estar alineadas. La única que hay que alinear es la del motor, las otras ya tienen una sola posición. Bueno, esta es la primera parte del video del armado del CNC. Luego estaremos haciendo la segunda parte.